Tema número 10. Jesús me resucitará para vida eterna porque es mi Señor. Entonces, una de las grandes ventajas de que Cristo sea nuestro Señor es que el día del rapto, Él me va a resucitar para vida eterna. Gloria al Señor. Ese es el tema número 10 que estaremos viendo el día de hoy. Ok, Jesús me resucitará para vida eterna porque es mi Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree eso? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! Este pasaje es bien increíble, porque este pasaje nos está indicando que lo que pasó con la vida de Jesús va a pasar con la vida de aquellos que creemos. ¿Okay? Dice que traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquel que permanece en Cristo, que al morir está en Cristo Jesús, que es la condición que pone allí, será resucitado en el día postrero. Gloria al Señor. Vamos a hablar entonces de resurrección. La palabra resurrección, el concepto, es del griego anastasia, o anastasis, perdón. Anastasis. Parece de nuevo, resurrección de los muertos, ser levantado de los muertos, de la condición de la separación del cuerpo y la separación del alma y el espíritu y la unión a un nuevo cuerpo. Básicamente tiene que ver con la resurrección. Importancia. La primera importancia que encontramos es seguridad de salvación. Es decir, si somos resucitados, tendremos seguridad de salvación. Primera a los Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Wow. Ya que nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Este texto está usando una antítesis, está diciendo, si lo contrario fuera verdad, el cristianismo no tiene validez. Pero como no es verdad, entonces vale la pena creer. La fe en Cristo no es vana, no es una religión más que te promete cosas eternas que no te puede cumplir. El cristianismo es válido porque te promete cosas eternas que pasaron en Cristo Jesús y que van a pasar también en nosotros. Eso es básicamente lo que está diciendo este texto. La siguiente importancia es: si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. La palabra primicia viene de primero, es decir, que hay una continuación. No es el único que va a resucitar en un nuevo cuerpo o resucitó en un nuevo cuerpo, sino que nos dice que Él es la primicia y que nosotros seguiremos. Un día Él nos va a resucitar y la seguridad está en que sucedió en Él. La siguiente importancia es que tiene un orden establecido la resurrección. Dice primero a los Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, Cristo resucita y en todo un evento que vamos a entender desde el rapto, que es la resurrección de los justos, y otras resurrecciones que vamos a entender en el tema número 11, vamos a entender el tema de la resurrección de los justos. Luego el fin, cuando entre en el reino de Dios y Padre. Entonces, en ese periodo también habrán resurrecciones. Eso es bien importante. Entonces hay un orden, pero ese orden ya empezó con Cristo Jesús, que es la primicia. La siguiente importancia, es la derrota de la muerte. La muerte entró como a causa de la que entró el pecado, pues llegó la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Pero la resurrección derrota a la muerte. Primero a los Corintios 15:26 en adelante dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la muerte es un enemigo, porque algunos piensan, no, Dios
le gusta que la gente se muera. No, la muerte para Dios es un enemigo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida o consumida es la muerte en victoria. ¿Ok? Entonces aquí será vencida la muerte. Por eso es importante la resurrección. La siguiente importancia, la E, es que tendremos en la resurrección un nuevo cuerpo, y esto es bastante importante. 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Entonces el cuerpo con que nosotros morimos es un cuerpo mortal, es decir, tiene principio y tiene fin. Pero cuando resucitamos, resucitamos en un cuerpo inmortal, es decir, tiene principio, pero no tiene fin, porque es un cuerpo para poder ir al cielo para la eternidad. ¿Ok? Entonces eso es importante. Por eso dice, se siembra en corrupción, pero se resucita en incorrupción, un cuerpo incorruptible. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando habla de la imagen, habla del cuerpo. Entonces, características que tuvo Jesús cuando después de la resurrección, Jesús resucita y tiene un periodo en la tierra y hace una serie de cosas con este nuevo cuerpo para la eternidad. Esa serie de características nosotros también podremos hacerla. Una de las características que tenía carne, Lucas 24:39. De hecho, especifica en el texto que tenía carne y huesos después de la resurrección. Entonces no es un cuerpo sin un estado palpable, ¿cierto? No es simplemente solamente un espíritu. Es un cuerpo que sí es espiritual, pero no es simplemente un espíritu. Tiene algo que se puede palpar, tocar. Jesús también comía, es decir, que con este nuevo cuerpo vamos a poder comer. Jesús después de la resurrección dice que tuvo hambre y comió parte de un pescado. También hay algo que se llama el efecto túnel, que es la capacidad de pasar un cuerpo como una pared. También registra que Jesús, estaban ellos encerrados y Jesús llega y él puede traspasar. Entró y sin que nadie le abriera la puerta. Eso está en Juan 20:19 al 20. Y será similar pero mejorado. O sea, nuestro cuerpo será similar al que tenemos, pero súper mejorado. ¿Sí? Es decir, habrá cierta distinción de nosotros, de quienes éramos. Dice 1 Corintios 15:38-40. Y será un cuerpo espiritual. Pues, aunque tenga una parte física, será un cuerpo con un estado espiritual. El primer hombre, Adán, alma viviente. El segundo, Adán, espíritu vivificante. Entonces, nuestro cuerpo será parecido a de Jesús, que aunque se puede tocar, tiene espiritualidad o puede vivir también en un mundo espiritual. Por tal motivo puede ser raptado e ir al tercer cielo. Siguiente importancia, la F, cuerpo para el reino de Dios. Entonces, este cuerpo puede ir al reino de Dios, o conocido también como el tercer cielo. 1 Corintios 15:50. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, nuestro cuerpo corruptible, cierto, mortal, no podía ir al cielo, no puede heredar el reino de Dios. Pero luego dice el 53, porque es necesario, note la palabra necesario. Si esto no hay, no se puede ir al tercer cielo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Siguiente importancia, la G, todos transformados, no todos muertos. Es decir, en el momento del rapto no todos estaremos muertos, algunos estarán muertos, otros no, pero sí todos seremos transformados. Aclara 1 Corintios 15:51, y aquí os digo un misterio, mire este misterio. No todos dormiremos, es decir, estaremos muertos para tener un mejor entendimiento, pero todos seremos transformados. La transformación del cuerpo
de corrupción a un cuerpo incorruptible. Es decir, que los que están muertos resucitan en un nuevo cuerpo, pero también los que estemos vivos seremos levantados y nuestro cuerpo será transformado, porque este cuerpo, aunque no esté muerto, no puede ir al cielo. Se requiere de un cuerpo incorruptible para poder ir al cielo. Eh, la, la, la resurrección dura aproximadamente unos 300 milisegundos, dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos dura aproximadamente 300 milisegundos. O sea, es imperceptible. El ojo humano no lo puede captar porque es demasiado rápido. O sea, que será un evento que no dará tiempo a nadie a arrepentirse, que no dará tiempo a nadie a decir, venga, porque ni siquiera va a poder ver el evento, simplemente va a poder ver el efecto del evento, y el efecto del evento es que personas van a desaparecer que han estado en la tierra. Vivos van a desaparecer porque seremos transformados en el aire. Así que la resurrección sigue el modelo de Jesucristo. ¿Cómo así? Sí, Jesucristo, los cristianos, la muerte, la resurrección y el ascenso. Entonces Jesucristo murió, también resucitó en un cuerpo incorruptible y luego ascendió al cielo en una nube, y dice allí en Hechos 1:9 al 11 que como se fue en esa nube, así también vendrá en una nube. Los cristianos también morimos, al menos que Cristo venga por nosotros antes de, pero también vamos a resucitar en el rapto, ¿sí? Según 1 Tesalonicenses 4:16, y después vamos a ser levantados. Y de la resurrección al levantamiento durará apenas unos milisegundos. Wow, milisegundos, menos de un segundo durará este evento de la resurrección y el levantamiento para irnos con el Señor que estará con nosotros en la nube. Hay otra resurrección que es la resurrección de los injustos, la segunda resurrección. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, es decir, la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, los que van a ir eternamente al lago de fuego. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. La primera resurrección es en el rapto, y en ese periodo después viene el milenio, es decir, 1000 años, y después del milenio es la segunda resurrección, para que usted tenga pendiente de eso. Entonces, de la primera a la segunda resurrección hay una distancia de 1000 años. La primera resurrección es para vida eterna, la segunda resurrección es para condenación eterna. Conclusiones de este tema. Solo Cristo garantiza resurrección. Nadie más, ninguna religión garantiza que tú vas a resucitar. ¿Cómo lo garantiza Jesús? Con su propia resurrección. La resurrección finiquita la salvación, es decir, lo que nos falta para todo el estado de la salvación es un nuevo cuerpo para ir al cielo, y la resurrección nos dará un nuevo cuerpo. El reino de los cielos solo se entra con un cuerpo incorruptible, por lo tanto es necesario resucitar con uno inmortal. Siguiente conclusión, la resurrección de los justos ocurre en el rapto, y la resurrección de los justos ocurre para el juicio, perdón, de los injustos ocurre para el juicio final. ¿Okay? Y hemos llegado al fin de este tema número 10.